Teoría de las situaciones didácticas. Primeramente debemos distinguir dos enfoques en las situaciones didácticas, ambos en relación a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El primer enfoque sería el tradicional, en donde tendríamos una relación estudiante-profesor, en la cual el profesor simplemente provee o deposita los contenidos e instruye al estudiante, quien captura dichos conceptos y los reproduce tal cual le han sido administrados. Dentro de este enfoque no se contextualiza el conocimiento, no se tiene un aprendizaje significativo, y Paulo Freire nos dice sobre este enfoque que la educación padece de la enfermedad de la narración que convierte a los alumnos en contenedores que deben ser llenados por el profesor, y cuanto mayor sea la docilidad del receptáculo para ser llenado, mejores alumnos serán. El segundo enfoque planteado fue por Brousseau, en el cual intervienen tres elementos fundamentales: el estudiante, el profesor y el medio didáctico, en el cual el profesor es quien facilita el medio en el cual el estudiante construye su conocimiento. Así, la situación didáctica se refiere al conjunto de interrelaciones entre tres sujetos: profesor, estudiante y medio didáctico. Brousseau plantea las situaciones didácticas como una forma para modelar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera tal que este proceso se visualiza como un juego para el cual el docente y el estudiante han definido o establecido reglas y acciones implícitas. Dentro de la interrelación profesor, estudiante y medio didáctico hay dos conceptos que vienen a integrarse: la transposición didáctica, que consiste en transponer el problema a una situación de su vida real, y el contrato didáctico, en donde el contrato didáctico refiere a la consigna establecida entre profesor y alumno, y de esta forma comprenden el conjunto de comportamientos que el profesor espera del alumno y el conjunto de comportamientos que el alumno espera del docente. Dentro de las interacciones que acontecen en la situación didáctica, Brousseau identifica algunos efectos que pueden inhibir o interrumpir la construcción de conocimiento que lleva a cabo el estudiante, donde básicamente son actitudes que generan efectos negativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la definición del contrato didáctico, Brousseau nos indica 4 efectos. El efecto topase es aquella circunstancia en donde el estudiante llega a la solución de un problema, pero no ha sido por sus propios medios, porque el profesor asume la resolución del problema. El efecto Jourdain consiste en la actitud que toma el profesor cuando un estudiante da una respuesta que es incorrecta. Y el deslizamiento metacognitivo consiste en la actitud de tomar una invención en la resolución de un problema y asumirla como el objeto de estudio. Y el uso abusivo de la analogía. Sabemos que en la resolución de problemas es importante el uso de la analogía. Después de esto existen 3 tipos de situaciones didácticas, las cuales son situación-acción, situación de formulación y la situación de validación. La información antes mencionada se obtuvo de la revista Teoría de las Situaciones Didácticas, publicada por Yesenia Chavarría en el 2006. Una vez que entendemos que el medio es claramente el contexto en el que vive una persona o un grupo, podemos analizar la noción del medio en la teoría de las situaciones didácticas. Esta nos permite abordar diversas cuestiones específicas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La intención de profundizar en el medio es hacer un aporte a las problemáticas que se detectan. Esta es precisamente la relación entre el medio y una situación didáctica. Ahora bien, según las características de las situaciones de enseñanza, en ocasiones el alumno puede relacionarse directamente con el medio y en otras ocasiones esa interacción pasa por las indicaciones o expectativas que el profesor se ocupa de instalar permanentemente. Con base a lo anterior mencionado, podemos afirmar que en una clase existen medios para los alumnos y también para el docente. El medio del docente es, en primer lugar, antes de la lección, tomar las decisiones adecuadas para proporcionar los diversos materiales y las actividades necesarias para los alumnos. Durante la lección es interactuar con los alumnos de forma que los conduzca o aliente a resolver los desequilibrios cognitivos a los que se enfrentan. Y por último, al finalizar la lección, los resultados obtenidos de los alumnos después de su interacción con el medio que el docente propició. Desde una perspectiva constructivista, un conjunto de circunstancias exteriores al individuo se constituyen un medio cuando produce desequilibrios cognitivos en él. Por ello, en la teoría de las situaciones didácticas se le asigna el nombre de medio antagonista, concebido para producir una confrontación con el alumno y que éste resista sus primeras interacciones. La información antes mencionada se obtuvo del libro La noción del medio en la teoría de las situaciones didácticas, una herramienta para analizar decisiones en la clase de matemáticas, de las autoras Dilma Fregona y María del Pilar Oruz Báguena, editorial Libros del Zorzal.
La situación didáctica se planifica en base a actividades problematizadas, cuya necesidad de ser resueltas o abordadas implica la emergencia del conocimiento matemático que da sentido a la clase. La que ocurre en el aula es un escenario llamado triángulo didáctico, cuyos lados indican conjuntos de interacciones entre los protagonistas indicados por los vértices, siendo los protagonistas saber, profesor y alumno, dejando en conjunto el medio, o mejor conocido como medio didáctico, que es el conjunto de interacciones que se producen entre el saber, el alumno y el profesor. Asimismo, en el desarrollo de una situación didáctica aparecen momentos denominados como situaciones adidácticas, que se caracterizan por el trabajo que realiza el alumno interactuando con el problema propuesto o bien discutiendo con sus compañeros acerca de este, es decir, cuando interactúa con el medio preparado por su mentor. Para entonces, el profesor ya ha planeado la situación didáctica, esto es, en lo más general, de modo que existan estos momentos de situaciones adidácticas en que los alumnos interactúan con el problema, presenten conflictos cognitivos que propicien la discusión y el debate y también hagan preguntas. El papel del profesor en tanto consiste en guiar con intervenciones o respondiendo a las preguntas, pero con otras interrogantes o señales sin soplar las respuestas. A este proceso dialéctico Brousseau le llama proceso de devolución. Por otra parte, en una situación didáctica, las reglas del juego deben quedar claras en el contrato didáctico, acuerdo en que el profesor y el alumno declaran conocer lo que espera uno del otro y el cómo lo llevan a cabo. Sin embargo, a medida que se realiza la situación planeada, esta comienza a evolucionar, produciendo cambios en el contrato, generándose nuevas situaciones didácticas y adidácticas, según los conocimientos en juego. Tenemos así una secuencia de situaciones didácticas que conducen a otras. La información que anteriormente se presentó fue rescatada de la didáctica de las matemáticas y la teoría de las situaciones por Roberto Vidal. Las secuencias didácticas son un conjunto de actividades organizadas, sistematizadas y jerarquizadas que posibilitan el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes, donde se integran por una serie de actividades de complejidad progresiva, las cuales se presentan de manera ordenada, estructurada y articulada. Se elaboran a partir de un eje, el cual puede ser temático. Este debe de ser abordado de forma continua y compleja. Puede coexistir, dar origen, desprenderse o integrar unidades didácticas y nuevos proyectos. Para planificar una secuencia didáctica, es preciso determinar con claridad qué contenidos se deciden abordar con el fin de que las actividades guarden una coherencia con aquello que se quiere enseñar y se vinculen entre sí, configurando una sucesión ordenada en la que las actividades se relacionan con una o varias actividades anteriores y otras posteriores. Laura Pitluck propone planificar secuencias didácticas en forma paralela a la unidad didáctica y o proyecto, para evitar integraciones forzadas, cuando los propósitos y los contenidos no se vinculen con el recorte que se está abordando. Esto implica formular propósitos, seleccionar contenidos y organizar una secuencia de actividades vinculadas entre sí, oponiéndose al planteo de actividades desarticuladas, sin continuidad en función de aquello que se quiere enseñar y centradas en acciones aisladas, más que en el acercamiento paulatino a los saberes a ser abordados. Aspectos importantes a considerar según Laura Pitluck. 1. Entrar a la planificación posibilita la elección de propuestas significativas y articuladas. 2. La secuencia debe plantearse sobre la base de los contenidos y no de los materiales. 3. Comprender y poner en marcha la necesidad de realizar propuestas secuenciadas que impliquen una complejidad mayor para los alumnos. 4. Plasmar los objetivos con propuestas secuenciadas, componentes de una secuencia didáctica. Título de la secuencia didáctica, donde queda claro que responde y a qué áreas está involucrado. Sus contenidos, las actividades nombradas según el grado de continuidad entre una y otra. Es importante que además de nombrarlas, se aclare en líneas generales cómo llevarlas a cabo. Los recursos y materiales, el tiempo de duración y por último la evaluación. Lo anterior mencionado fue recuperado de Una guía para elaborar una secuencia didáctica por Sandra Luz, 2017.